Dios los bendiga, hermanos. Vamos a nuestra escuela bíblica de hoy. Estudio número 24. El tema es Jesús sufre la crucifixión. Y quiero que comentemos algo sobre esta pena capital de la crucifixión. Esta tortura, una de las más crueles, si no la más cruel, una de las más crueles del mundo, la usaban los romanos y otros pueblos como los persas. Era una de las muertes, ha sido una de las muertes más dolorosas. Era una muerte lenta y humillante, sobre todo humillante. Estamos acostumbrados a ver en las películas Jesús llevado a la cruz con cierto tipo de tela cubriendo sus órganos genitales, pero realmente los crucificados eran desnudos, completamente desnudos. Así que tenemos que quitarnos la imagen de Jesús con sus genitales cubiertos, porque Jesús estaba completamente desnudo. La idea era una humillación total. No se aplicaba esta pena de muerte de la crucifixión a los romanos. Los romanos lo utilizaban, pero era para los esclavos y era para los peores criminales. No solamente para los criminales, era una muerte aplicada a los peores criminales, mas no a ningún romano que hubiera cometido delito. Esta pena de muerte de la crucifixión servía de disuasivo. Ellos pretendían que fuera en un lugar público, en un lugar donde pasara mucha gente, para que todos vieran lo que les sobrevendría si cometían ese tipo de delito. Era una muerte en público y en un lugar precisamente donde todo el mundo pudiera ver esta trágica escena y pudiera escarmentar, para decirlo así, de sus delitos. Se le azotaba primero al condenado, se le azotaba con cuerdas, un tipo de cuerda, y estas cuerdas en los extremos tenían metales. Esto se puede apreciar en la famosa película de Mel Gibson, La Pasión. Podemos ver cómo realmente eran estos látigos, cómo era esta flagelación. Era con trozos de metal en los extremos. Además de eso, se le obligaba al reo a cargar el madero, a cargar su cruz hasta el lugar de su ejecución. Tenía que, durante toda la trayectoria, cargar su propia cruz hasta ser llevado a cabo este acto. Se acostumbraba en esa época también, durante esta pena de la crucifixión, a colocarle al reo alrededor del cuello una especie de tablilla donde estaba escrito el tipo de delito que había cometido, el tipo de delito o los delitos que había cometido este hombre. En el caso de Jesús sabemos que no le fue puesta la tablilla sobre el cuello, pero sí sobre su cabeza en la cruz. Mandó Pilato a poner el letrero: "Este es el rey de los judíos". Una forma de mofa, una forma de mofarse de los judíos, ya que Jesús pues, realmente era lo que predicaba, era el rey de los judíos, pero además era el rey de toda la humanidad, quien en compañía de Dios creó al principio los cielos y la tierra. Este delito, como mencioné antes, era para los peores criminales de la época. Los clavos
se atravesaban en la muñeca, ya que en la palma de la mano los huesos de esa área pues no eran suficientes para soportar el peso del cuerpo. En fin, no solamente era una muerte dolorosa, lenta, sino que era humillante, desnudo totalmente, delante de todos, humillación total. La verdad central dice: Jesús, frente a la dura realidad de enfrentar la cruz, se entregó a sí mismo. Mientras tanto, no olvidó ofrecer la vida eterna al ladrón que se mostraba arrepentido. Jesús se entregó a sí mismo. Él ofreció su cuerpo en sacrificio santo por nosotros. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Muy bien, él pudo haberse librado de la cruz, pero si lo hacía de esta manera, entonces no tendríamos salvación. No tendría salvación la humanidad. Jesús se ofreció a sí mismo, y aún estando en esa cruz, aún estando en esa condición tan trágica y tan dolorosa y tan humillante, Él salvó un alma. Él se acordó de la vida de este ladrón que lo tuvo a él en mente, este ladrón que le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. Él ofreció la vida eterna a este ladrón, a este criminal que se mostraba arrepentido. Que cuando nos arrepentimos de corazón, Dios lo sabe. Cuando hay arrepentimiento verdadero, Dios obra. Hay mucha gente que piensa que no es justo que una persona que durante toda su vida ha hecho mal, cuando está al borde de la muerte, se arrepienta y se salve. Pero aquí vemos el carácter de Jesús y la intención de Jesús. Jesús vino a salvar. Jesús solamente espera un acto de fe de nosotros para salvarnos. A Jesús no le importa lo malo que hayamos hecho en esta vida. No le importa lo terrible que hayamos sido, que hayamos hecho los peores actos, los peores pecados. Él lo que quiere es que lo miremos a Él, que nos arrepintamos, y Él está presto a salvar. Así mismo es. Puede ser una persona que lleva una vida piadosa toda su vida, o una persona que toda su vida haya sido una vida de delitos. Con tan solo una mirada de fe que Jesús ve en nosotros es suficiente para que nos salve. Vamos a leer la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículos 32 al 46. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, ahí fue donde crucificaron a Jesús, en este lugar llamado la Calavera, pero este nombre de la Calavera es el nombre griego. Pero en arameo la palabra era el monte Gólgota. Dice que le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Era una costumbre en esta época echar suertes con unos dados. Se repartían la ropa del condenado mediante la suerte. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo,
si este es el Cristo, el escogido de Dios. Piense que la pasión, el sufrimiento de Cristo no fueron meramente los azotes, no meramente esa muerte terrible de la cruz. El crucificado moría por circulación, mala circulación en la sangre, por falta de circulación de la sangre, o moría por asfixia, o moría de un paro cardíaco, generalmente. Quizás lo peor de este sufrimiento de Cristo fue la humillación. No solamente los azotes, los golpes, la humillación, la burla. Se burlaban de él. Tú dices que eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Era completamente burlado. Imagínense a un rey siendo burlado. Dice que los soldados también le escarnecían, también se burlaban de él. La burla no es de Dios. Acercándose, los soldados se acercaban y le presentaban vinagre. Vinagre viene de vino agrio. Le dieron a beber vinagre. Esa sustancia, ese líquido, era un vino, si se puede llamar así vino, era el vino barato, el más barato. Y ofrecerle a un rey, en aquellos tiempos, ofrecerle a un rey vinagre era realmente una humillación, porque los reyes tomaban el vino más caro. Y decían los soldados: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas. La tablillita que le pusieron sobre Jesús, pegada a la cruz, que decía: este es el rey de los judíos. Dice el versículo 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba esperando esa palabra de este hombre. Me imagino que Jesús ni siquiera lo dejó terminar de hablar. Cuando le dijo: acuérdate de mí, inmediatamente Jesús le dijo: de cierto te digo. Cuando la Biblia dice de cierto, es que no hay absolutamente ninguna duda. Es la verdad de Dios. De cierto te digo que hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es el Señor, así es Jesús. Está esperando un gesto de nosotros. Solamente una palabra de fe bastará para que seamos salvos, porque su misión es salvar. Dice la palabra que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Dicen por ahí que este hombre era tan ladrón que se robó el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Cuando era como la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena es la hora de las 3 de la tarde. Así que estuvo crucificado Jesús aproximadamente desde el mediodía, desde las 12 del mediodía
hasta las 3 de la tarde. Dice que hubo tinieblas. Durante esas 3 horas, de 12 a 3 de la tarde, hubo tinieblas. Y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo se rasgó por la mitad. Como símbolo de que a partir de ese momento, al rasgarse el velo del templo, teníamos ya acceso directo a Dios. Acceso directo a la presencia de Dios. A partir de ese momento, todos nosotros tenemos acceso a Dios. Entonces, Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Habiendo dicho esto, falleció. Este sacrificio de Cristo es único. Dice la palabra, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús sufrió la crucifixión entre 2 malhechores, entre 2 criminales. Sufrió la terrible humillación de esta pena de muerte, que, como les dije antes, era exclusiva para los peores criminales. Allí demostró su gran amor hacia ti y hacia mí. Y gracias a ese sacrificio podemos nosotros ser salvos. Este es el Rey de los judíos, decía el título que colocaron sobre Jesús. No solamente de los judíos, el Rey tuyo, el Rey mío, el Rey de la humanidad. Y un Rey se merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Le dijo el segundo ladrón, le reprendió al primero y le dijo: nosotros padecemos con razón, estamos recibiendo lo que merecemos, pero este ningún mal ha hecho. Este hombre, este ladrón, este criminal se salvó porque mostró real arrepentimiento. Y cuando mostramos real arrepentimiento, el Señor está presto para salvarnos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice la palabra que no nos salvamos por nuestras obras para que nadie se gloríe. Nos salvamos por la fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si creemos en ese sacrificio único y si declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Tenemos que pensar y meditar en esa palabra. ¿Qué significa ser salvo? Hay una vida eterna prometida para todos nosotros, pero es preciso que reconozcamos ese sacrificio salvador. Jesús murió, sufrió y murió para que tengamos vida y vida en abundancia. Yo espero que estemos meditando en esta palabra durante toda esta semana, en el sacrificio de Jesús, mirar a la cruz, que estemos a los pies de Jesús y le digamos: gracias, Señor, soy salvo por tu gracia, ten misericordia de mí, y así como aquel ladrón, que yo sea parte de ese paraíso prometido.